Una vez más les recordamos que este espacio está patrocinado por el libro La Espada de la Comprensión de Iván Campos, de venta en Amazon. Tienen ustedes el enlace en la caja de descripción. Si desean añadirnos sugerencias, hacernos llegar sus opiniones, sus valoraciones, sus peticiones, etc., el lugar correcto para hacerlo es el Instagram. A través de cualquiera de los posts pueden ustedes comentar algo y escribir lo que les salga de la puta punta del nabo, que me tiene hasta la polla. Nuevos episodios del podcast de la LIT. Bueno, nuevos, llevan ya un tiempo, pero como yo estoy gilipollas últimamente, pues no lo anuncio, pero he venido aquí a intentar arreglar eso. Bien. Un episodio en iVoox y otro en YouTube. Bien, el episodio de iVoox es del 2018, es una entrevista que tuvimos Iván y yo en su canal en el 2018, y el tema es la espiritualidad. Cágate, la espiritualidad. Se trataba de una trilogía de programas que hicimos Iván y yo. El primero hablando sobre la espiritualidad, el segundo hablando sobre la autoayuda y el tercero hablando sobre el New Age. Y tratábamos en cada uno de esos programas intentar delimitar estos conceptos y ver cómo están relacionados entre sí y cómo uno es la versión aguada del otro hasta acabar llevando a la versión aguada de todos ellos. Y en este programa, pues es un programa de 1 hora y media donde Iván y yo hablamos sobre lo que es la espiritualidad. Iván me pregunta qué creo yo que es la espiritualidad. Yo intento hacer una definición un poco torpe, la verdad, un poco torpe. Volviendo a oír este programa he sentido una ligera vergüenza, la verdad, porque desde entonces hasta ahora pues ha pasado un poco y ahora diría otras cosas un poco más concretas, no tan porque me disperso y voy pero bueno, a la gente que se ponga mi voz para dormir, que sé que hay gente que se pone mi voz para dormir, pues le puede servir. El otro episodio es el de YouTube, Hellbound, el corazón que va camino del infierno. Hablamos de Cliff Baker y de sus infiernos. Hablamos de las dos primeras películas de la gran saga de terror Hellraiser. La primera, que fue dirigida por el propio Cliff Baker, escrita por él, basada en su propia novela, y tiene cambios sustanciales con la novela, de manera que Cliff Baker ya no puede quejarse porque lo ha hecho él, lo has hecho tú, que precisamente lo hizo él porque había visto dos adaptaciones de relatos suyos y no reconocía nada. No reconocía nada. Creo que ha reconocido, salía del cine y decía con un amigo, me parece que he reconocido una línea o dos. Me parece que la única forma buena de hacerlo es hacerlo tú mismo. Así que escogió y se puso a dirigir su propia novela adaptada a guión, que es Hellraiser, esta historia que se ha convertido en un icono del cine de terror, en una película de culto del terror más... el gore más metafísico, el gore más filosófico, más, mira, precisamente espiritual. Y la secuela de la película, por supuesto fue un gran éxito porque en realidad era una película de bajo presupuesto. La primera película de Hellraiser era una película de bajo presupuesto. Es una serie B técnicamente, quizás no lo parece, bueno, ahora sí lo parece porque ha pasado mucho tiempo, pero en el momento no lo parecía, pero es una serie B. Una serie B no significa simplemente que se hizo con poco dinero, no significa necesariamente que se hiciera con menos talento. La película tendrá sus fallos, pero causó su impacto y ha dejado un legado por una serie interminable de secuelas, cada una peor que la anterior, pero esa es otra historia. Pero la primera secuela que se hizo, ya no la hizo el propio Clive Barker, sino que fue a parar a manos de Tony Randall, un director de películas también de terror británico de estos, y el guionista Peter Atkins, que luego más tarde fue el que escribió la mayoría de guiones de películas de Hellraiser, y era un hombre con ideas interesantes, Peter Atkins. Peter Atkins, por cierto, sale en Hellraiser 3 haciendo un cameo como uno de los cenobitas, el que escupe fuego. Pero bueno,
La primera película cuenta una historia, sobre todo, en realidad los famosos cenobitas, esos seres desfigurados que se supone que vienen de un lugar al que llaman el infierno, que nunca queda claro si es el infierno en el sentido tradicional o es otro infierno, más bien es otro infierno, pero es que se juega mucho con esa ambigüedad. En esa primera película los cenobitas en realidad son un aspecto muy secundario. Y no son los antagonistas. Se ha dicho que en realidad no son malvados. Hombre, depende de cómo entendamos malvados. Se juega también con el relativismo, con el tagline de la película de ángeles para unos, demonios para otros, pero a ver, los cenobitas no son buena gente. Son unos hijos de puta sádicos. Vale, de acuerdo. Si no, son neutrales. No se van a ir a por ti si no has hecho nada. Pero si caes en su garra, estás jodido. Jodido. Lo tienes jodido. Pero esa primera película hablaba sobre todo del lado oscuro de los seres humanos. Y de que los verdaderos monstruos somos los seres humanos, tal y como ahondó en la segunda película que dirigió Cliff Baker, Nightbreed, Razas de Noche. Que los monstruos son los seres humanos. Es un enredo, o sea, si no fuera por los cenobitas sería una historia como una telenovela. Una telenovela un poco oscura, de pasiones oscuras, pero es una telenovela con sangre y con cenobitas, y con piercings, y sadomasoquismo. Eso no lo digo para despreciarla ni mucho menos. Está muy bien conseguida y explora muy bien el lado oscuro de la humanidad. La segunda se expande el universo y ya nos muestran el infierno, que es mostrado como un laberinto al estilo M.C. Escher. Un laberinto con una geometría extraña de estas que te rompen la cabeza, que no sabes dónde empieza un lado y termina el otro, que se entrelazan, un extraño laberinto, haciendo también cierta alusión a la mitología griega, porque la protagonista acaba metiéndose en ese laberinto un poco como Teseo para luchar contra el Minotauro. Y bueno, y ahí se expande también todo lo que es el mito de Hellraiser, y descubrimos que el ser que gobierna ese laberinto infernal es un ser al que llaman Leviatán. Y Leviatán es mostrado como una especie de diamante enorme. Peter Atkins comentó que en un principio iba a ser una especie de abominación lovecraftiana, pero el presupuesto y una serie de cosas obligaron a replantearlo. Es una saga que habla sobre esto, sobre los deseos oscuros del ser humano, sobre el impulso de buscar el placer y de huir del dolor, y cómo estos se mezclan de forma antinatural, engendrando monstruos no necesariamente físicos, aunque también. Y de eso hablamos en ese podcast. Os dejo los enlaces a cada episodio en la caja de descripción, como siempre, junto con el enlace a Amazon para comprar el libro sponsor de este podcast, que es La Espada de la Comprensión. Y os recuerdo que tenemos un Instagram que se va actualizando poco a poco, porque estoy en Alvis, pero lo voy actualizando, tranquilos. Ahí tenéis el Instagram para escribir vuestros comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.